¿Cómo están con todas y todos? Un cordial saludo desde Ecuador. Soy Vania Espinosa, coordinadora nacional de la Red Internacional de Promotores ODS en Ecuador. Un agradecimiento de manera especial a Fabio Valencia, quien está al frente de la Coordinación Nacional de Bolivia para la Red Internacional de Promotores, gestor de este curso internacional por los ODS. Un saludo asimismo a todas las personas que se han involucrado en esta charla allá en el país de Bolivia con la intención de llevar el desarrollo sostenible hacia otro nivel. ¿Sí? Para empezar, el día de hoy vamos a tratar un tema que tiene que ver con el ODS 2. Nada, pues desde la Red Internacional de Promotores ODS, que somos un grupo de personas que nos encontramos a nivel de la región fomentando, promocionando la Agenda de Desarrollo Sostenible y sus 17 Objetivos de Desarrollo con la intención de poder primeramente aprender sobre el tema, llevarlo a nuestros territorios para poder aplicarlos en nuestras actividades diarias. En esta red internacional de promotores es un grupo de personas que convergen tanto a diferentes actores y sectores. Estamos de la sociedad civil, a nivel también de empresas públicas, privadas, organismos gubernamentales, haciendo que las cosas pasen. Dentro de la Agenda de Desarrollo Sostenible, como ustedes habrán escuchado ya cuáles son los objetivos que los componen, vamos a empezar nosotros con el Objetivo de Desarrollo 2. Este objetivo tiene que ver con erradicar el hambre en la región y en el mundo, ¿sí? Aquí como una breve introducción, nada más presentarles un breve recorrido de mi historia. Soy, en este caso, a este momento estoy al frente de la red acá en Ecuador. Tengo la formación en el campo agropecuario e industrial, un diploma superior en auditoría de gestión de la calidad ISO 9001, también un cuarto nivel en el tema de calidad y seguridad alimentaria. Estoy a cargo de la consultora Convergencia con la dirección ejecutiva. Y así, más o menos les presento qué nomás he venido realizando a nivel de mi campo profesional y también con la experiencia profesional en otras ramas de manera transversal. Bastante motivada con el tema de desarrollo sostenible, que es algo que no lo trabajo desde este año, sino desde muchos años atrás, tanto con Convergencia como con otras instituciones que hemos podido llevar a cabo la bandera del desarrollo sostenible, ¿sí? Bueno, lo que nos convoca, el objetivo 2, que es poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria, mejorar la nutrición y promover una agricultura sostenible. Para ello es importante que nosotros vayamos entrando con algunos conceptos. Y dentro de ellos tenemos el tema de seguridad alimentaria, ¿sí? Que es el concepto que tenemos que tener claro a qué hace referencia la seguridad alimentaria. Este quiere decir que todas las personas tienen en todo momento acceso físico, social y económico de los alimentos. Y esos alimentos obviamente que tienen que ser sanos, inocuos, nutritivos y suficientes, satisfaciendo sus necesidades energéticas diarias y preferencias alimentarias para llevar una vida activa y sana. Este concepto basándonos en el concepto lanzado en la Cumbre Mundial sobre la Alimentación, ¿sí? A su vez tenemos el tema del concepto del hambre. El hambre, vístolo como una privación de alimentos, no el tema de me muero de hambre y tengo ganas o deseos de comerme algo este rato, no. Estamos hablando de la sensación incómoda o dolorosa causada por no ingerir en un determinado momento suficiente energía a través de los alimentos. Aquí unas ilustraciones realmente de imágenes que son reales, que tenemos tanto a nivel de la región en nuestros países como en otros países de Europa, Asia, África. Sí, cómo se encuentra el problema del hambre en estos países que realmente, en nuestros países de la región que realmente es una brecha de desigualdad bastante grande en la cual hacemos este llamado desde la red internacional para que, si está en nuestras manos, podamos, estando en nuestras manos, podamos transformar este tipo de situaciones en nuestra localidad, en nuestro país, en nuestra región. Ya, otro concepto que es importante que vayamos considerando para cuando hablamos de hambre, de seguridad alimentaria, es el tema de la malnutrición.
La malnutrición no es nada, es la condición fisiológica anormal causada por un consumo insuficiente, desequilibrado o excesivo de los macronutrientes que aportan energía alimentaria. ¿Cuáles son estos macronutrientes? Los hidratos de carbono, proteínas y grasas. Y los micronutrientes, en este caso, las vitaminas y minerales, que son esenciales para el crecimiento y desarrollo físico y cognitivo. A su vez, la subalimentación y desnutrición es la ingesta de alimentos que es insuficiente para satisfacer las necesidades de energía alimentaria. La deficiencia de micronutrientes son deficientes en una o más vitaminas y minerales esenciales, y la nutrición y obesidad es una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede perjudicar la salud. Con esos conceptos es importante ir entrando en materia para lo que tiene que ver el hambre cero. El estudio de la CEPAL del 2017 había lanzado su información de que en conjunto con el Programa Mundial de Alimentos, en los cuales revelaban que la malnutrición impactó en 4.3% el Producto Interno Bruto, esto en Ecuador, el 2.3% en México y el 0.2% en Chile, considerando que Chile tiene también su diversidad y su gran estatus en el tema de, de la lucha por la seguridad alimentaria. Sin embargo, como podemos ver, en el 2017 se reportó este porcentaje de impacto de la malnutrición en el Producto Interno Bruto, ¿sí? Ahora bien, aquí les indico una herramienta interesante que lo realiza FAO, ¿sí? Mediante esta índice de esta escala de identificación de la inseguridad alimentaria, mediante la FIES. La FIES es esta herramienta que mide en base a la percepción de las personas si es que sufren o no inseguridad alimentaria. Entonces, ¿en qué consiste esta herramienta? En que se acercan a cada domicilio, a cada sector, hacen unas preguntas del formulario, indicándoles si es que ha consumido o no alimentos en el día, qué tipo de alimentos, cuántas veces lo ha consumido, y con eso podemos sacar como la percepción de si es que en este caso tiene o no el sector, la zona, los hogares, seguridad alimentaria, inseguridad alimentaria leve, moderada o inseguridad alimentaria grave. Es así que, por ejemplo, aquí podemos observar en inseguridad alimentaria leve, que hace relación a la incertidumbre acerca de la capacidad de obtener alimentos; la inseguridad alimentaria moderada, que es que se pone en riesgo la calidad de los alimentos y la variedad de los alimentos se encuentran comprometidas, ¿sí? Se reduce la cantidad de alimentos y se saltan comidas. Es decir, que no comen las 3 o 5 comidas diarias, sino que lo realizan, se reduce el número de alimentaciones en el día. Para eso, por ejemplo, esta persona indica que no tiene dinero o recursos suficientes para llevar una dieta saludable, tiene incertidumbre acerca de la capacidad de obtener alimentos, probablemente se saltó una comida o se quedó sin alimentos en ese momento, ¿sí? En cambio, lo que tiene que ver con la inseguridad alimentaria grave, esta persona se quedó sin alimentos y estuvo todo un día sin comer varias veces durante el año. Entonces, se volvió repetitivo, es reiterativo el tema de no consumir alimentos durante un día o más. Ahí estamos hablando de una inseguridad alimentaria grave. Ahora vamos a hablar un poco sobre el tema del coste de la malnutrición. Por eso fue importante iniciar hablándoles del concepto de la malnutrición, ¿sí? Entonces, les abordamos desde este punto de vista el tema del coste de la malnutrición, considerando de que si es que nos damos cuenta cuánto nos afecta económicamente el no alimentarnos bien o el no tener los recursos para tener alimentos seguros, sanos, inocuos y todo el tiempo y accesibles todo el tiempo, tenemos estas problemáticas de acá, como es el coste de la malnutrición en la economía mundial. Se calcula en 3.5 billones de dólares al año. Este dinero de aquí, ese número de billones del año podría servirnos para revertir la problemática en la que nos encontramos si es que tuviéramos programas de alimentación realmente que desde la niñez, la adolescencia, desde la primera infancia,
se vayan dando, o desde la alimentación o nutrición de la madre gestante, se vayan dando para evitar en las futuras generaciones o en la vida adulta tener la problemática de que el Estado tenga que medir, digamos, este impacto de inversión en estas problemáticas de salud, como ustedes ven, o en este tema de la malnutrición, ¿sí? El coste de la desnutrición y las deficiencias de micronutrientes se estima entre 1.4 y 2.1 billones de dólares. El coste de las enfermedades no transmisibles relacionadas con el exceso de peso y la obesidad se estiman en el 2010 en 1.4 billones de dólares. Entonces, si nos ponemos a preguntar en dónde está el dinero que debería estar subsanando otras problemáticas, gran parte de eso se encuentra en estos problemas de la malnutrición, el tema de la desnutrición y las deficiencias de micronutrientes y el costo de enfermedades no transmisibles como son la obesidad, el exceso de peso, que son enfermedades que en realidad la vemos ya en la actualidad desde la niñez. Sí, y también con más razón en la vida adulta, con más peso en la vida adulta. Entonces, poder evitar que eso pase es lo que tratamos de hacer mediante este tipo de conferencias, concienciando a la comunidad para que desde nuestros hogares, desde la infancia, desde nuestra alimentación de los propios hogares, vayamos formándonos en este tema de cómo hacer que evitemos tener esta educación alimentaria, esta educación en seguridad alimentaria para poder llevar una vida sana y que nos apoye a que sea un mejor crecimiento sano y saludable para las personas. La desnutrición infantil y materna suponen con mucho la mayor carga para el sistema sanitario relacionada con la nutrición a nivel mundial. Entonces, todo esto ustedes pueden considerar, trata mucho el coste de la malnutrición en el mundo. Estamos hablando de que no solamente es nuestro país, no solamente es Bolivia, sino estamos hablando de toda la región, ¿sí? Aquí les voy a presentar un juvenil Ecuador sin hambre. Haciendo énfasis en el objetivo 2 de desarrollo sostenible, hambre cero. Preocupados porque a pesar de los considerables avances hasta el 2015, en los últimos años ha aumentado el hambre, la desnutrición y la obesidad en el mundo. Es alarmante. En la actualidad, 821 millones de personas sufren de subalimentación crónica en el mundo. Consternados, en el mundo hay 155 millones de niños, todos menores de 5 años, que padecen de retraso en el crecimiento. En el mundo, aproximadamente 52 millones de niños siguen siendo amenazados por la desnutrición aguda. El sobrepeso afecta a más de 38 millones de niños por la malnutrición. Consternados porque en el Ecuador, 1 de cada 4 niños padece de desnutrición crónica. En el sector rural existe la mayor probabilidad para que los niños sufran de desnutrición crónica. La pobreza, el acceso deficiente a los alimentos, la malnutrición son factores importantes para la desnutrición, el sobrepeso y la obesidad en los niños. Es necesario asegurar el acceso a la tierra, el trabajo en conjunto y la reducción de desperdicio en los alimentos. Hacemos un llamado. Nuestro papel es fundamental. Como Frente Parlamentario Juvenil Ecuador sin hambre, Para lograr el hambre cero Y hacer nuestro derecho a la alimentación saludable. Para todas y todos a través de la Ley de Alimentación Escolar. hagamos conciencia. Su futuro es hoy. Bueno, hemos podido escuchar en este video ilustrativo cómo están los índices del hambre en el mundo y a su vez un ejemplo claro del Ecuador. 1 de cada 3 niños sufre de desnutrición crónica en el mundo. Entonces sí, es importante que vayamos tomando conciencia y de conocer también la problemática local en nuestros territorios, porque en base a esa identificación podemos tomar acción, podemos incentivar de esta manera, como les acabo de mostrar, es un video comunicacional, educomunicacional, que pretendía llegar a la Asamblea Nacional aquí en nuestro país para hacer que se impulse que nuestro país tenga una ley de alimentación escolar. Hoy por hoy, después de 2 años de proceso, hemos logrado hacer que se instaure y se apruebe una ley de alimentación escolar, claro, no solamente parte del Frente Parlamentario Juvenil Ecuador sin hambre, sino de todos los actores y sectores que apoyaron a que esto se dé. Sí, entonces es una forma de cómo nosotros desde la sociedad civil, desde nuestras empresas, desde nuestros trabajos, podemos incidir para que esto pase. Entonces, bueno, tenemos la reducción del hambre y la desnutrición en el siglo pasado, alrededor de los años 90.
en su primera década fue muy positiva en la región de América Latina y el Caribe, es decir, que estábamos yéndonos por un buen camino de mitigar el hambre en la región. Sin embargo, a partir del 2015 empieza a caer la curva, ¿sí? Empieza a caer la curva y a la actualidad hemos bajado el nivel de cumplimiento del Objetivo de Desarrollo 2, lo cual es bastante preocupante, y esto es a nivel de la región de América Latina y el Caribe. En lugar de avanzar en positivo, empezó a caer, a detenerse, y eso antes de la pandemia. Ahora con la pandemia, con más razón, esta problemática aumenta. Los valores se duplicarán después de la COVID-19 que estamos viviendo a nivel mundial, que afecta de manera directa a estas brechas de desigualdad, ¿sí? ¿Qué es lo que necesitamos? Compromisos sostenidos por distintos actores. ¿Por qué decimos compromisos sostenidos? Porque si bien es cierto, nos pasa y nos está pasando a nivel de la región el tema de los cambios, digamos, en este caso, de los actores políticos, hacen que se dé esta inestabilidad en la toma de decisiones cuando no debería ser así. O sea, si es que ya se implementó algo que le está funcionando y le está sirviendo a la mayoría de la población, pues tendríamos que mantenerla en todo el tiempo, considerando el éxito que está viene teniendo. Sin embargo, nos pasa en varios países el tema de que cambian las autoridades, se elimina la información anterior, lo generado, lo creado, y entran otras cosas. Entonces, empezar de cero cada 4 años, cada 3 años, cada número de tiempo que retomen autoridades los cargos, pues prácticamente es hacernos un daño totalmente a toda la región y a toda la sociedad en este caso, pues, debiendo más bien buscar la forma de que se comprometan a mantener aquellos programas, proyectos, leyes, reglamentos que apoyen al desarrollo sostenible en este sentido. Entonces, esa es una de las formas de las cuales, porque si teníamos un buen camino en el siglo pasado y por los años 90, años 2000, teníamos un buen indicador de crecimiento en el aspecto de lo estamos logrando. Es esta inestabilidad política, económica y social que hace que estos índices vengan a caer. Por consiguiente, se hace un pedido igual a que tengamos más compromisos sostenidos, institucionalizados por estos distintos actores y sectores. Los cambios políticos, económicos y sociales han llevado a frenar aceleradamente el progreso en la región. Aquí tenemos el mapa del hambre del año 2019. La información está entre el 2016 y el 2018 reportada, y el mapa sale en el 2019, ¿sí? De la misma fuente del Programa Mundial de Alimentos. ¿Qué nos dice este mapa? Ustedes pueden ir viendo los colores que tienen los diferentes países. Entonces, en el caso de Bolivia, tenemos el color tomate. Sí, está ubicado entre el 15 al 24.9% de prevalencia de la subalimentación en la población total, ¿sí? Entre el 2016 y el 2018. Ahora quizá debe estar este valor, hay que analizarlo. Les hago la invitación para que hagan el ejercicio en su país de ver en la actualidad, al 2020, cómo se encuentra el índice de la subalimentación en Bolivia, ¿sí? Entonces, esta es una de las partes y este ejercicio quisiera dejarles para que como tarea me pongan en el foro chat que se vaya a crear de la plataforma, para considerar qué es lo que logramos investigar sobre el tema de la subalimentación en la población de Bolivia, ¿sí? Y en relación a la región, pero me puntualizo con Bolivia porque ustedes son quienes van a llevar esta bandera de continuar el legado de, primeramente, conocer. Al momento de interesarnos en conocer la información sobre el desarrollo sostenible, somos actores generadores de cambio, porque el siguiente punto es, sabiendo y conociendo la situación actual, ¿qué es lo que quiero buscar con esta información? Avanzar no solamente es formarme para obtener el certificado, sino también es formarme para ser un agente generador de cambio, y a eso es a lo que los invitamos desde la Red Internacional de Promotores, ¿sí? Entonces, para no olvidarnos como deber, tendremos el tema de investigar a la fecha, cuáles son a la fecha y la proyección de la subalimentación en Bolivia, ¿sí? Ahora, nos preguntamos si es que la pobreza tiene una relación estrecha o no con la inseguridad alimentaria o con el problema del hambre.
tiene una relación estrecha. Como hemos visto, la pobreza no solamente es un tema de recurso económico, es un tema multidimensional. Entonces, en este aspecto, la inseguridad alimentaria, el hambre y la malnutrición son generadas también por la falta de acceso a los alimentos. Recordemos que el concepto de seguridad alimentaria tiene que ver con acceso todo el tiempo, de manera frecuente, alimentos sanos, nutritivos e inocuos. Entonces, en este énfasis, si es que tenemos pobreza dentro del hogar, no hay los recursos para comprar, no hay los recursos para producir las tierras que probablemente yo tenga. Entonces, estamos realmente con una relación directa y tengo una baja productividad para el autoconsumo y obviamente para el abastecimiento. Entonces, tienen una relación estrecha. A su vez, la falta de alimentos dentro del hogar a diario, este nivel de inseguridad alimentaria lo que me afecta es en la educación. ¿Por qué? Porque el desarrollo físico y cognitivo se vuelve deficiente. Ya no pierdo la concentración en el momento de asistir a la escuela, al colegio, a la universidad, pierdo la concentración. Tengo el tema del desarrollo físico bastante bajo, no rindo, entonces se debe realmente a que no estoy bien alimentada, no estoy bien nutrida. Y a su vez, porque no tengo los recursos necesarios, porque no tengo los alimentos accesibles todo el tiempo. En fin, y esto, el tema de la pobreza que en realidad tiene mucho que ver. Entonces, ahí la relación estrecha de cómo se encuentra. Acá les presento nada más en breve, y esto pediría que ustedes lo profundicen revisando la información oficial de Naciones Unidas, donde que son las metas, los indicadores, digamos, la información de Objetivo de Desarrollo 2, que dice que 1 de cada 9 personas en el mundo está subalimentada en la actualidad. Esta es información hasta el año anterior, antes de la pandemia, ¿sí? Vamos a verificar con el tiempo cuánto más esto ha aumentado, porque no podríamos decir que después de la pandemia estamos con tiempos mejores, hay que ser realistas. Sin embargo, no quedarnos de la forma negativa en el y ahora, sino más bien en la actuación. ¿Y ahora qué vamos a hacer para que esto pase? ¿Qué estoy haciendo dentro de mi comunidad, a los metros de mi redonda, para que esto cambie? ¿Puedo ser yo una persona generadora de cambio? Sí, lo podemos hacer. Entonces, la mayoría de las personas que sufren de hambre viven en los países en desarrollo, donde el 12.9% de la población se encuentra subalimentada. Asia es uno de los continentes que tiene mayor población de gente que sufre hambre, prácticamente 2/3 del total, ¿sí? 1 de cada 4 niños en el mundo sufren de retraso en el crecimiento. 66 millones de niños en edad escolar primaria asisten a clases con hambre en los países en desarrollo. Este indicador de acá es preocupante, pues porque con la pandemia se suspendieron las clases y por consiguiente mucha gente no asistió, muchos de los estudiantes, claro, no asistieron a los establecimientos educativos. Y les recuerdo yo aquí que hay algo importante que considerar. Hay muchas niñas, niños y adolescentes que van a clases más allá de por el aprendizaje, es por la alimentación que reciben, porque en sus hogares, por la falta de trabajo, por la falta de acceso a los recursos, sus padres obviamente salen a sus trabajos y por las lejanías, la dificultad que tienen para poder estar en un lugar, en un establecimiento educativo cercano, hace que en verdad ellos salgan a desayunar, y ese desayuno en la escuela, y ese desayuno representa a veces su desayuno, almuerzo y merienda o cena, ¿sí? Entonces, el suspender las clases en las instituciones educativas en plena pandemia o por este tipo de catástrofes, ha considerado también el entender que se aumentó esta cifra, de que de que 66 millones de niños en edad escolar primaria asisten a clases con hambre, es decir, porque no tienen alimentos más que el de la escuela. Entonces, nos pone a pensar cómo pasaron esta población, este estrato de la población, este tiempo de pandemia. Ahí es donde que algunos gobiernos de los diferentes países actuaron con la canasta escolar, buscando la forma de hacerles llegar a sus territorios la canasta escolar, con la intención de evitar que obviamente si ya estaban padeciendo hambre, estando en situaciones, entre comillas, normales,
con la pandemia esto se complicó. Entonces, son cifras alarmantes realmente que nos llaman a generar conciencia de qué es lo que estamos haciendo mal. Recordemos que si estos problemas del hambre y la pobreza se crearon, son mano de obra directa de los seres humanos y estando en nuestras manos, yo creo que es momento de revertirlas. También la solución está ahí. Aquí los indicadores en breve que les habían mencionado en el video del curso, sí, son las cifras alarmantes que habíamos conversado, como para entrar un poquito en detalle. Y las metas, ¿qué es lo que estamos buscando con este objetivo de desarrollo 2? Poner fin al hambre y asegurar el acceso a todas las personas, en particular a las personas de pobreza y las personas en situaciones vulnerables, incluidas las y los lactantes, y a una alimentación sana, nutritiva y suficiente durante todo el año. Es en verdad durante todo el año. Entonces, esto hasta el 2030. Para el 2030, haber logrado que esto avance. Para el 2030, poner fin a todas las formas de malnutrición, incluso logrando a más tardar en el 2025 las metas convenidas. Ya estamos a menos del 2025. ¿Qué nos falta? 4 años y unos pocos meses. ¿Sí? Para el 2030, duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los productores de alimentos en pequeña escala, la agricultura familiar, en particular las mujeres de los pueblos indígenas, las y los agricultores familiares, los pastores y las y los pescadores, entre otras cosas, mediante un acceso seguro y equitativo a las tierras. Esto es importante considerar. A otros recursos de producción e insumos con conocimientos, servicios, el mercado y oportunidades para la generación de valor añadido y empleos no agrícolas. A su vez, para el 2030, asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos y aplicar prácticas agrícolas resilientes, ¿sí? Tenemos acá para el 2020 se tenía que mantener la diversidad genética de las semillas, las plantas cultivadas y los animales de granja, promover el acceso a los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales. La distribución justa y equitativa como se han convenido internacionalmente. Aumentar las inversiones, incluso mediante una mayor cooperación internacional en la infraestructura rural, la investigación agrícola y los servicios de extensión, el desarrollo tecnológico y los bancos de genes de plantas y ganado a fin de mejorar la capacidad de producción agrícola en los países en desarrollo. Adoptar medidas para asegurar el buen funcionamiento de los mercados de productos básicos alimentarios y sus derivados y facilitar el acceso oportuno a información sobre los mercados, en particular sobre las reservas de alimentos, a fin de ayudar a limitar la extrema volatilidad de los precios de los alimentos. Para ir cerrando, nada más comentarles, aquí le hice una breve descripción de algunos instrumentos internacionales y nacionales, en el caso del ejemplo de Ecuador, de que se han venido desarrollando en materia de derecho para la alimentación. Dentro de esos partimos una herramienta muy fundamental como es la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esto en 1948. Entonces, a partir de ahí venimos viendo cómo nosotros nos podemos apoyar para exigir y dar el cumplimiento al derecho a una alimentación. Sí, porque es un derecho, no es un privilegio. La alimentación es un derecho, debe ser a todo nivel un derecho. Entonces, tenemos que el 6 de noviembre del 74 se aprobó la Declaración Universal sobre la Erradicación del Hambre y la Malnutrición. En el 81 entró en vigor la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, realizando el derecho a una alimentación adecuada de las mujeres, entre ellas los artículos 12 y 14, que les invito a profundizar a ustedes una vez que terminemos este curso. En el 90 entró en vigor la Convención sobre los Derechos de las Niñas y de los Niños, en el 96 la Declaración de Roma sobre la Seguridad Alimentaria Mundial y el Plan de Acción de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación. En septiembre del 2000 salió el tema de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, es previa a la Agenda del 2030, ¿no? Esta fue en el 2000, Objetivos de Desarrollo del Milenio, erradicar la pobreza y el hambre. En octubre, cada 16 de octubre ya se celebra el Día Mundial de la Alimentación, el derecho a la alimentación, hacer lo posible, ¿sí? En junio del 2013 se aprobó la Declaración de Viena. La declaración condena la violación del derecho a una alimentación adecuada, condena las violaciones del derecho a una alimentación adecuada e insta especialmente a los estados a respetar, proteger y realizar el derecho a una alimentación adecuada y acatar al Consejo de Seguridad Alimentaria como un mecanismo.
multilateral competente para ocuparse de la gobernanza de los problemas de seguridad alimentaria y nutricional. El 25 de septiembre del 2015, ya mismo tenemos un año, estamos a unos días de cumplir el 5º año de esta Agenda de Desarrollo Sostenible. El 25 de septiembre de 2015 se firmó y se adoptó la Agenda de Desarrollo Sostenible. Entonces, de la cual constan estos 17 objetivos, siendo uno de ellos el ODS 2. En Ecuador, en el caso de Ecuador, tenemos la Constitución de la República del 2008 y la Ley de Alimentación Escolar aprobada el 13 de febrero del 2020 y publicada en abril del 2020. Eso es un hito muy importante para nosotros y lo celebro nuevamente y les comento y les pongo en su conocimiento porque herramientas como estas hacen notar cuánto le importa a un país, a sus gobernantes, realmente el tema del derecho a la alimentación. Entonces, esto como un ejemplo. Aquí tenemos nada más de lo que ya habíamos hablado hace un momento, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Constitución de la República en el artículo 13, la Ley de Alimentación Escolar en su artículo 1. Ustedes podrán ir profundizando con la información de lo que les estoy mencionando. Aquí tenemos cómo tiene una relación la Ley de Alimentación Escolar, en este caso de Ecuador, con respecto a las metas del ODS 2. ¿A qué metas nomás están dando digamos, importancia dentro de esto? ¿Cómo es que podemos identificarlo? ¿Qué desafíos tiene? Y cómo en los distintos países tenemos más herramientas o instrumentos legales correspondientes, vinculantes y no vinculantes. Como ustedes pueden ver, tenemos acá en Paraguay, Costa Rica, Ecuador, entre otros países, diferentes herramientas en las que ustedes pueden ir profundizando en materia de derecho a la alimentación. Pues nada, ¿qué circunstancias nos han llevado a que se dé este problema del hambre? Los conflictos militares, las catástrofes naturales, las sequías, el cambio climático, la crisis financiera, la falta de infraestructura agrícola, la sobreexplotación del ambiente, la corrupción, el enriquecimiento versus la pobreza, es decir que, claro, entramos para gobernar y resulta que nos terminamos enriqueciendo y retirándole el dinero mediante la corrupción para los pueblos y nacionalidades de los cuales realmente debería estar aplicado estos recursos. Compra de armas versus progreso económico, países que apostaron más en comprar armas para posibles conflictos militares, lo cual nada hacemos con las armas, no se comen, de eso no nos alimentamos. El aumentar la capacidad productiva de las familias y suministrar alimentos básicos son las vías para luchar contra el hambre, ¿sí? Aumentar las capacidades productivas de las familias. Sacar de la hambruna principal objetivo político de todos los países. ¿Cómo podemos avanzar? Con el crecimiento económico por sí solo no soluciona el problema, por consiguiente necesitamos que haya en la palabra desarrollo sostenible la sostenibilidad económica, la sostenibilidad social y la sostenibilidad ambiental, ¿sí? Es decir, que todo lo que yo genere y produzca este momento, aquí y ahora, sea de una manera responsable y consciente y no vaya a afectar a la persona o a las siguientes generaciones. Aquí un breve, es un afiche tomado de una de las revistas de los libros de FAO que llevaron a cabo, que tiene que ver con la transformación, ¿sí? La transformación del sector pecuario a través de los objetivos de desarrollo sostenible, en donde que nos ponen en la relación que tienen los objetivos de desarrollo sostenible con cada uno de ellos. De los 17 objetivos, aquí tenemos el objetivo 2, cómo se relaciona con el 12, cómo se relaciona directamente con el 17, también con el 11, etcétera. Su interacción, cómo está, ¿sí? Y aquí les dejo la información bibliográfica de dónde se ha obtenido esta información para que ustedes puedan profundizar. Para mí ha sido un gusto poder compartir esto con ustedes, esperando que les sea de provecho esta información desde Ecuador. La Coordinación Nacional de la Red Internacional de Promotores ODS, a cargo de Vania Espinosa, les deja un abrazo fraterno, la mejor predisposición para avanzar con los temas de desarrollo sostenible y estaríamos en contacto mediante la plataforma con la pregunta que les envié para que sea resuelta. Un gusto, muy buenas tardes.